El Mayadín. Las bombas caen, son bases claves del enclave en la redonda esfera, nave insignia, porque saben que si las masas no saben, salen masas y las lanzas ante el hierro llaven. Morir sus sueños de libertad, de humanidad sin yugo. La información será la mejor carta ante el verdugo, porque a su condición se llevó vidas porque pudo. Pero esto no es la selva y los pueblos no son felpudos. La dignidad en su estado más puro se mantuvo. Oídos atentos, ¿qué intereses tiene el que te está contando el cuento? Ojos abiertos, si buscan que no entiendas es porque te están mintiendo. Conflictos, 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 conflictos. Hola, soy Sebastián Salgado y hoy aquí en Conflictos por Almayadín en español quiero hablarte de un conflicto que involucra a 3 países. Cuando el 12 de junio del año 2020 un avión privado salió del aeropuerto de Maiquetía en la ciudad de Caracas con destino en la República Islámica de Irán, pero por necesidad de cargar combustible, la aeronave tuvo que aterrizar en Cabo Verde. Desde ese momento, el diplomático venezolano Alex Saab fue secuestrado por las fuerzas de ese país africano por mandato de los Estados Unidos de América. Hoy, aquí en Conflictos por Almayadín, hablaremos de Alex Saab, el diplomático venezolano secuestrado en Cabo Verde. El secuestro de Alex Saab es una agresión a la soberanía de Venezuela y al derecho internacional. El enviado especial fue detenido ilegalmente en el mes de junio del año 2020 por las autoridades de Cabo Verde. Esto a pesar de ser un funcionario diplomático acreditado por Venezuela desde el año 2018, lo cual revela el desafío permanente del imperio contra el Estado venezolano. Saab era sin duda un entorpecimiento para los planes de asfixia de Estados Unidos para la economía de Venezuela, ya que Alex sorteó las sanciones arriesgando su vida y su patrimonio al ser funcionario de Venezuela para lograr importantes acuerdos en relaciones bilaterales entre los gobiernos como agente antibloqueo, algo que acepta y asume como rol patriótico para poder superar las criminales sanciones norteamericanas. Para el año 2021, Alex Saab fue incorporado a los diálogos de México como parte de la delegación del gobierno venezolano. Esto como reconocimiento a las gestiones realizadas por el empresario durante los momentos más agudos de las medidas coercitivas contra el pueblo venezolano. Pero esta decisión no se ha podido hacer efectiva luego que Estados Unidos decidiera extraer en octubre de ese año al diplomático venezolano del país africano para llevarlo hasta el estado de la Florida con el objetivo de enjuiciarlo por supuestos delitos de lavado de activos. Sin embargo, los tribunales desestimaron 7 cargos relativos a delitos financieros, dejando solo el de conspiración para vulnerar el bloqueo contra Venezuela. Para el Estado venezolano, el proceso contra Alex Saab no es un juicio, es un secuestro el cual marca un precedente para que Estados Unidos pueda tomar las mismas acciones con cualquier diplomático que vaya en contra de su ideología capitalista. No es solo Alex Saab, es la diplomacia mundial la que está secuestrada. Y para dar inicio a esta emisión de Conflictos en Almayadín en español, hacemos un enlace directo hasta la ciudad de Caracas, donde se encuentra Camila Fabri, quien es esposa de Alex Saab y al mismo tiempo presidenta de la organización Free Alex Saab. Camila, te damos la bienvenida aquí desde el estudio de Conflictos por Almayadín. Saludo a Sebastián y un saludo también a Almayadín. Camila, se ha hablado bastante de lo que es la situación política, de detención, de este secuestro de Alex desde el año 2020. Pero bastante poco se ha hablado de Alex como ser humano, de su rol como padre, de su rol como esposo. Por eso nos gustaría, a través tuyo, conocer un poco más de él y de su vida. Alex è una persona maravillosa, è un hombre muy noble de alma, è un hombre muy generoso, muy humilde y es un padre, un esposo maravilloso. Como padre, él es padre de 5 hijos,
dos, la más chiquita que tuvo conmigo, Mariam y Charlotte, que tienen respectivamente 5 y 2 años. Ellas, primero que todo, se parecen, son idénticas a su papá. Y Alex es un papá muy amoroso con todos ellos. Él ha sido para los mayores como mamá y papá para ellos, hasta que entré yo en su vida y tuvimos también las dos niñas. Alex de verdad es una persona que no merece todo lo que está sufriendo, que ha sufrido en estos 2 años y medio, y no merece estar separado de su familia. También porque nosotros lo extrañamos muchísimo y la niña cada día me preguntan por él, sobre todo la niña de 5 años que hasta ahora que llega la Navidad me escribió una carta a Santa Claus pidiéndole el regreso de su papá. Entonces también a mí me hiere mucho todo esto que los niños están viviendo, porque la niña está con sus amiguitas, con nosotros, cuenta que el papá va a llegar en Navidad y a mí me toca mucho esta cosa. Camila, me hablabas de la familia y vos, como sabés, Al Mayadin, esta cadena por la cual estamos transmitiendo conflictos desde América Latina, es una cadena con origen en Beirut, en el Líbano, que coincide justamente con el origen de la familia de Alex. Entendemos que los padres de Alex eran de origen libanés y nos preguntábamos si existió una conectividad cultural en la impronta y en la forma de ser y en la cultura del propio Alex. Claro, claro. Sus padres eran personas maravillosas que lamentablemente fallecieron mientras Alex estaba en Cabo Verde secuestrado. Ellos fallecieron a 9 días de distancia el uno del otro. Su mamá era palestina, de origen palestina, y su papá era de origen libanés. Nació y creció en un pueblito que se llamaba Sharum, al sur del Líbano. Y eran personas que al llegar a este continente dieron todo lo que podían con mucho trabajo para el país que lo recibió. Y obviamente Alex creció con estos valores de respeto inquebrantables, sin olvidar sus raíces. Y mis hijas disfrutaron un poco de los abuelos de su propio y también de su padre han disfrutado muy poco las niñas, pero también la niña crecen con estos valores que el papá también le enseñó también a todos los hijos de Alex. Y estos valores están siempre presentes en nuestra casa. Alex creció con los padres que hablaban entre ellos también árabes. Alex no habla árabe, pero de todas maneras entiende y conoce muchas palabras árabes. Le hubiera gustado, uno de los últimos deseos decimos así, del papá era traer a Alex, llevar a Alex proprio al pueblito donde él creció y nació, en Sharum. Y Alex se le había prometido realmente este viaje, pero desafortunadamente no se pudo dar. Camila, han pasado más de 2 años desde ese mes de junio del año 2020, desde el momento del secuestro de Alex en África, en la isla de Cabo Verde, y nos preguntábamos, ¿no? Desde ese momento, ¿cuál ha sido el estado de salud de Alex? Sobre todo entendiendo que él mismo, antes de ese momento, había sido una persona que había sobrevivido a un cáncer y que después de eso mantuvo un encierro que lo afectó, lógicamente, no solo a nivel físico, sino también a nivel psíquico. ¿Cómo has podido ver su evolución y su estado de salud desde el momento mismo de su detención? Sí, Alex es un sobreviviente de cáncer de estómago y cada día cada día en Cabo Verde fue bajo tortura, fue aislado, asfixiado, golpeado, la imposibilidad de ver a un médico porque a él le negaron el acceso y todavía se le ha negado el acceso a atención médica.
En Cabo Verde, Alex en los primeros 3 meses perdió 26 kilos de peso en una condición terrible donde la alimentación era de la peores. Él necesitaba una dieta específica para su condición de sobreviviente de cáncer de estómago y esto no le fue dado acceso. Alex fue privado de comunicarse con su familia, de tener un juicio justo. Y cuando le dieron el supuesto arresto domiciliario, entre grandes comillas, Alex casi llegó a extrañar la prisión donde él estaba porque Alex en esta casa por cárcel estaba totalmente, siempre, constantemente asediados, amenazados y aislados, sobre todo porque Alex no podía ver a nadie y hasta los vidrios estaban oscurados con un panel negro. Y Alex casi estuvo que extrañaba la cárcel donde él estaba porque la tortura que él sufría era también una tortura psicológica. Y tanto es que le llevó a pensar esto. En Estados Unidos ahora siguen la tortura de forma diferente, pero siguen la tortura, sobre todo la psicológica, porque él sigue sin poder estar con su familia, siguen sin poder tener un juicio justo, sigue sin derecho consular. Es privado de cualquier derecho, Alex, actualmente. Camila, ¿y podría hablarse de que existió alguna especie de marco legal para lo que fue el traslado de Alex luego de su detención arbitraria, de su secuestro en Cabo Verde, para este lugar que fue y sigue siendo su nuevo lugar de detención, que es en los Estados Unidos? Aquí no hubo ningún marco legal. Alex fue secuestrado 2 veces, que es una cosa increíble hasta solamente decirlo. Alex fue secuestrado bien 2 veces, sin acuerdo de extradición entre los 2 países, sin culminar el proceso en Cabo Verde, sin avisar ni siquiera a la defensa o a la familia, porque ni siquiera nosotros fuimos avisados. Y yo me enteré a través de un Twitter que publica que estaba por llegar un avión del Departamento de Estado o de Justicia en Cabo Verde el mismo día de la elección de Cabo Verde. Entonces esta fue una acción, esta fue una agresión contra el país, contra Venezuela. Fue una agresión contra la diplomacia y contra todos los países y para la paz. Camila, por último, hemos visto que has estado al frente de la campaña por la liberación de Alex, Free Alex Saab, en esa organización, y que de alguna manera ha sido un movimiento que ha trascendido y mucho las fronteras de la República Bolivariana de Venezuela. La vemos de alguna manera con una gran difusión en América Latina, en países de Europa también en países africanos. ¿Cómo ven ustedes el nivel de visibilización real de esta campaña para que de alguna manera se pueda contar el nivel de asedio jurídico que está sufriendo Alex? Sí, nosotros actualmente nos encontramos en recaudación de pruebas en el juicio de inmunidad. La defensa espera aún que la Fiscalía entregue los documentos clasificados y no clasificados que pedimos a través de la ley de la Rules Brady, que son documentos clasificados y no clasificados de todas las agencias que prácticamente ayudaron al secuestro de Alex Saab, que trabajaron en este secuestro. Y para no olvidar el email que descubrimos a través de uno de los documentos no clasificados que fueron entregados de Elliot Abrams, hablando con un fiscal, donde se demuestra que Alex era enviado especial y que ellos estaban encontrando una manera para tratar de decir que el pasaporte que el pasaporte diplomático de Alex era ilícito porque no fue emitido por Guaidó y que fue emitido por criminales. Y también en este mismo correo él dice que Mike Pompeo está muy preocupado sobre la situación de Alex porque seguramente Cabo Verde iba a reconocer al gobierno legítimo de Venezuela siguiendo las decisiones de las Naciones Unidas, pero que de todas maneras ellos podían justificar que Alex iba en esta misión en Irán y que obviamente estaba yendo a Irán, estaba violando las sanciones contra Irán.
Todo esto también es un elemento que nos ayuda en la defensa, porque ellos sabían que Alex era enviado especial, era un diplomático de la República Bolivariana de Venezuela, y sobre todo Alex fue nombrado el 9 de abril del 2018, cuando aún habían relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, y que solamente un año después, en enero del 2019, estas relaciones se rompieron. Nosotros como movimiento Free Alex Saab, nosotros trabajamos nosotros trabajamos, estudiamos el caso y para que la verdad salga a la luz. Nosotros hemos conformado más de 34 movimientos alrededor del mundo. Nosotros hacemos actividades en las comunidades, en los estados, en las ciudades, con el pueblo venezolano, que realmente, sin dudar, ellos se han sumado a esta causa, me apoyan a Alex, ellos mismos organizan foros, organizan cineforo para mostrar el documental que nosotros creamos sobre Alex, que es una cronología perfecta de todo lo que ha pasado antes y después del secuestro, de cómo la figura de Alex entra a ser parte de cómo era tan necesaria la figura de Alex para sobrevivir contra la agresión que impuso Estados Unidos, contra las medidas coercitivas unilaterales. Nosotros, además, hoy nos encontraremos también en la Feria del Libro, la Filben, con un libro escrito por la abogada Indriana Parada, que también es miembro del movimiento Free Alex Saab. Lo tengo aquí atrás. Este libro prácticamente es un libro jurídico que deconstruye el caso jurídico y es un libro jurídico que será un análisis jurídico que será presentado hoy nella Filben aquí en Caracas. Ma también nosotros como otro elemento tenemos también la carta de Alex que fueron escritas durante su secuestro y nosotros la recompilamos en un libro, la traducimos también en varios idiomas, este libro. Nosotros lo traducimos en inglés también y hoy en la Filben será presentado también en italiano. Y cada uno de estos libros también, los prologuistas son diferentes, son abogados reconocidos, son ex relatores de las Naciones Unidas. Y nosotros como movimiento realmente estamos haciendo un trabajo constante y minucioso para que la justicia y que la verdad prevalezcan. Camila Fabri, te agradecemos muchísimo tu participación, valoramos mucho tu esfuerzo para poder charlar con nosotros y compartir tu testimonio sobre la situación actual de Alex. Te despedimos hasta la ciudad de Caracas y donde, en ese mismo lugar, damos la bienvenida a Indriana Parada, quien es abogada de Alex Saab y es uno de los abogados que está llevando adelante este proceso jurídico. Indriana, te saludamos aquí desde Conflictos por Al-Mayadeen en español. Hola Sebas, un placer, un gusto, un saludo a todos la audiencia por allá. Indriana, Camila mencionaba recién la necesidad del cumplimiento de las reglas Brady por parte de los juristas estadounidenses. Contanos un poco de qué se trata eso. Sí, las reglas Brady son unas reglas que forman parte del proceso penal dentro de Estados Unidos y básicamente es unas reglas que vienen a normar lo que es la fase probatoria o la fase de descubrimiento, como se llama ya. Esta fase de descubrimiento es cuando cada una de las partes están aportando sus medios probatorios, pero estas reglas puntualmente obligan a la Fiscalía de aportar todo material, documento que pudiera ser exculpatorio del acusado. Es como una regla para sanear el proceso, porque evidentemente parten de la teoría o de la doctrina que en un proceso penal se está discutiendo es la libertad de una persona, un derecho fundamental como la libertad de una persona. De manera que, producto de un caso que hubo en Estados Unidos y hubo una decisión de la Corte Suprema, se volvió jurisprudencia y a partir de allí existe una regulación con respecto al proceso de descubrimiento, que es la parte probatoria, y obliga entonces, como lo decíamos, a quien acusa, que en este caso es el Departamento de Justicia, la Fiscalía, de buscar todo este material. Este material, cuando dicen que es un material exculpatorio, porque es la palabra que se usa, pero es todo material que pudiera influir de manera directa en la decisión
del juez para entonces liberar al acusado. Por eso, Sebas, se habla de la importancia de estas reglas dentro del proceso que se lleva en contra de nuestro enviado especial, de nuestro diplomático, porque el argumento de Estados Unidos es, aparte del desconocimiento del gobierno bolivariano de Venezuela, del desconocimiento del presidente Nicolás Maduro, es que ellos no tenían conocimiento, que Alex Saab era un enviado especial y por lo tanto un diplomático. Sin embargo, ya los documentos que han aparecido en virtud de estas reglas, pues demuestran y rebaten de manera importante este argumento y demuestran que los altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos tenían pleno conocimiento de la cualidad diplomática de Alex Saab. Otro de los temas que surgían, Indriana, está vinculado al hecho de que pudo probarse, de que incluso el propio Mike Pompeo había hablado con autoridades de la República Islámica de Irán hacia donde se dirigía el avión que transportaba a Alex Saab para intentar llegar a alguna especie de acuerdo, reconociendo de que la misión era una misión diplomática. ¿Pudo usarse este hecho como parte de la causa en sí mismo? Sí, esto es importante porque debemos decir también que la Fiscalía ha tratado, el Departamento de Justicia ha tratado de evitar por todas las vías que el juez imponga esta obligación conforme a las reglas Brady. Ha tratado de argumentar cualquier cantidad de cosas, como por ejemplo que ellos no tienen acceso a una serie de oficinas o de instituciones que no están bajo su custodia directamente. Sin embargo, el juez insistió, aunque fuera de manera limitada, insistió en ordenar a la Fiscalía que buscara estos documentos, que la Fiscalía incluso calificó como una búsqueda, como una pesca, o sea, una búsqueda de pesca. Sin embargo, se presentaron parte de estos documentos y vemos en uno de ellos que existió una conversación entre el secretario de Estado, Mike Pompeo, y los representantes del Departamento de Estado para Irán. Estos son funcionarios de alto nivel que estaban tratando de discutir cómo iban a argumentar o cómo iban a defender cuando Venezuela invocara la inmunidad diplomática de Alex Saab, pues sabían que ellos estaban persiguiendo y tratando de detener a un funcionario enviado especial que está protegido con inmunidad diplomática. Solo este hecho, solo este documento debe ser suficiente, Sebastián, para que el juez declare que de manera definitiva que Estados Unidos está obligado a respetar la inmunidad diplomática de Alex, pues así lo exige y lo ordena el derecho internacional, la Convención de Viena, las relaciones diplomáticas, pero además la práctica del derecho internacional. Hablamos del derecho internacional consuetudinario y la interpretación. Hay un principio que rige el derecho internacional, Seba, que es el principio de buena fe. Este es el principio rector del derecho internacional para la interpretación de los tratados y los convenios, acompañado del principio de pacta sunt servanda. De manera que Estados Unidos lo único que ha hecho es tratar de buscar argumentos de mala fe para evadir sus obligaciones internacionales. Indriana, ¿qué puede esperarse de este proceso jurídico de aquí a los próximos meses? Bueno, seguimos en esta fase de articulación probatoria, en donde la Fiscalía y la defensa siguen promoviendo mociones en respuestas de los argumentos de cada una de las partes, y el 14 de noviembre, en horas de la noche, tuvimos conocimiento del contenido de la última moción de la defensa, que es contundente, esto es importante decirlo, rebate uno a uno los argumentos de Estados Unidos. Y también se presenta material probatorio interesante. Por ejemplo, en este material que vimos en la moción del 14 de noviembre, se demuestra que Estados Unidos nunca ha dejado de reconocer al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque aun y cuando mediáticamente ellos exponen que no reconocen al gobierno de Nicolás Maduro, institucionalmente se demostró que existen comunicación directa entre la Cancillería venezolana y el Departamento de Estado para tratar asuntos migratorios, para tratar asuntos de convenios y tratados
entre ambos países en cuanto a la movilización de los niños venezolanos que están siendo llevados al territorio de Estados Unidos. Pero el contenido de estas conversaciones se dirigen institucionalmente de manera directa entre funcionarios. Esto quiere decir que existe un reconocimiento de facto. Y bueno, la doctrina, existe una doctrina anglosajona que se llama la doctrina de los actos de Estado. Esta doctrina la ha invocado Estados Unidos y la ha hecho ley a través de jurisprudencia desde los 1812. Esto es importante analizarlo. Esta doctrina obliga a las Cortes de Estados Unidos a no someter a revisión ningún acto emitido por un soberano en territorio extranjero o en su territorio, porque someter a revisión estos actos para ellos, y evidentemente en el derecho internacional, es violar el principio de la soberanía y autodeterminación que lo recoge la propia Carta de las Naciones Unidas. En conjunto con esta doctrina, esto es jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, pues no puede Estados Unidos hacer lo que está haciendo en estos momentos dentro del proceso, que es tratando de calificar la legitimidad de las credenciales diplomáticas de Alex Saab, simplemente argumentando que desconocen el gobierno de Nicolás Maduro, que es el gobierno legítimo constitucional quien emitió estas cartas diplomáticas. No solamente la credencial diplomática, el pasaporte y cualquier documento que verifique la cualidad de Alex Saab, pero además tratando de ignorar también no solamente la soberanía de Estados Unidos, sino la soberanía de la República Islámica cuando aceptó estas credenciales diplomáticas. De manera que cada uno de los argumentos que hasta ahora ha tratado de invocar a Estados Unidos en esta última defensa quedó por el suelo. ¿Qué esperamos? Bueno, esperamos que el próximo 12 de diciembre, que se va a llevar a cabo la próxima audiencia, el juez Robert Escola cierre esta fase probatoria y vaya entonces a la fase de decisión una vez haya analizado y valorado todas las pruebas. Pero nosotros creemos que esta decisión definitivamente tiene que ir conforme al respeto al derecho internacional, pero sobre todo al respeto de sus propias leyes internas. Si ellos cambiaran de criterio en estos momentos en la Corte Suprema, Sebas, pondrían en grave peligro a sus propios funcionarios diplomáticos. Sabemos que acabas de presentar un libro donde se dan todos los detalles de las aberraciones jurídicas implementadas por el gobierno de los Estados Unidos a través de su poder judicial y que quienes quieran informarse podrán tenerlo como un material de consulta extremadamente valioso. Contanos un poco de qué se trata y qué es lo que puede haber en ese contenido. Aquí lo tenemos. Se llama El secuestro de Alex Saab, análisis jurídico. Pues, en efecto, este es un caso muy amplio que ha tenido muchísimo contenido jurídico y político. Y bueno, decidí, como he llevado un proceso de sistematización cerca de 2 años, Sebas, decidí tratar de condensarlo en este material que lo caracterizo como un material de estudio o de referencia desde el punto de vista jurídico, en donde se plantean discusiones doctrinarias y donde se plantea también algún material jurisprudencial para deconstruir de manera perfecta la imputación que le hacen a Alex Saab y demostrar entonces que Alex Saab es un diplomático secuestrado. Pero además planteo una teoría novedosa que la he conversado en varios espacios. Pues Alex Saab salió a combatir los efectos de una guerra no convencional de la cual estaba siendo sometida Venezuela a través de la imposición de medidas coercitivas unilaterales, no solamente Venezuela, varios países, pero en el caso de Alex, como enviado especial, iba directamente a combatir los efectos de estas nuevas formas de guerra, y por lo tanto considero que él es un combatiente de estas nuevas formas de guerra y cayó prisionero de estas nuevas formas de guerra. ¿Qué planteo? Una revisión de los convenios internacionales, el convenio de Ginebra, que no incluye ni a las víctimas, ni a los prisioneros, ni a los combatientes de estas nuevas formas de guerra no convencional. Caracterizamos que son conflictos no armados, pero muy lesivos, que constituyen delitos de lesa humanidad porque constituyen ataques sistemáticos y generalizados a una población. De manera que, partiendo de esta revisión de estos convenios internacionales, tratar de, como ya existe un precedente, se abrió una relatoría especial para evaluar el impacto negativo de las medidas coercitivas en la población, pues ya partiendo de que existió una acción, deberíamos actuar en consecuencia para proteger a las víctimas de estas nuevas formas de guerra. Indriana, teniendo en cuenta este concepto de guerra híbrida que vos estás planteando,
¿podría considerarse a Alex Saab como un prisionero de guerra? Yo lo planteo así y lo considero un prisionero de guerra. Indriana Parada, abogada de Alex Saab, te agradecemos muchísimo tu comunicación aquí en Conflictos por Al Mayadin en español, donde hoy hemos estado hablando de Alex Saab, el diplomático secuestrado en Cabo Verde. Te agradezco por haber compartido esta misión y te invito para una próxima vez. Que te está contando el cuento. Ojos abiertos, ojos abiertos. Si buscan que no entiendas es porque te están mintiendo. Información como mercancía, conflictos.